noches, señoras y señores. Como todos los viernes les vamos a enseñar lo mejor y lo peor de la semana y vamos a empezar, también como todos los viernes, mostrándoles lo que es lo peor de la semana de la mano de nuestro compañero Juanma Pérez Noya. Adelante, Juanma. Buenas noches, Fernando. Pues evidentemente lo peor de esta semana ha sido el atentado mortal en Niza, en la iglesia de Notre Dame, donde un islamista radical al grito de Alá es grande ha entrado en esa sacristía, ha matado al sacristán y a una feligresa a la que habría supuestamente degollado. Este islamista después, al intentar huir, también ha matado a otro transeúnte en la huida. La policía ha conseguido abatirle y ahora está siendo atendido de sus gravísimas heridas. Evidentemente Francia vive una guerra contra el yihadismo después de que, recordemos, el 17 de octubre un profesor mostrase unas caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión y posteriormente fuese degollado. Macron ha dado un paso al frente porque cree que en su país se está desatando una ola yihadista que puede ir evidentemente a peor. Nosotros hemos preguntado en la calle, ¿creen ustedes que en España eso nos podría ocurrir dentro de muy poco? Vamos a ver qué opina la gente. Veo esta situación con cierta preocupación, pero es un tema global que nos afecta a todos y en cualquier momento puede suceder aquí a España. Sí que me preocupa que se pueda extrapolar aquí, porque además tenemos una población bastante importante de islamistas y de ciudadanos de países magrebíes, árabes, claro. Se puede extrapolar a España, por supuesto, pero claro, es que habrá que poner unas medidas. Creo que no se controla nada y que nos puede pasar perfectamente aquí. Hay una tendencia a no decir las cosas con claridad para no molestar a nadie. A día de hoy no creo que tengamos ese riesgo en España, no obstante hay que estar vigilando y con la alarma terrorista encendida. Sí creo que se podían tomar algunas medidas más, sobre todo en los focos que yo creo que la policía conoce dónde están estos extremistas, ¿no? El tema de la inmigración hay que cuidarlo mucho, el tema de los permisos para los cultos y luego seguir todo este tipo de personas que seguramente la mayor parte no harán nada, pero hombre, está lo que está y es muy serio, ¿no? Visto lo cual, les exoneramos de seguir viendo cosas malas y les vamos a ofrecer lo mejor de la semana. Vamos con ello. Estamos ante un robo sin precedentes. Estaba la caja de reparaciones. ¿Qué demonios era aquello de la caja de reparaciones? Pues casualmente empieza muy pronto por parte del Frente Popular, y sobre todo de los partidos de izquierdas, el PSOE el más destacado, a prepararse la salida, a acumular bienes. Primero se crea la Junta de Incautación, que es de bienes públicos, pues los tesoros de las catedrales, colecciones de cuadros, etcétera, y luego se crea la Caja de Reparaciones, que consistía en confiscar y apoderarse de los bienes de los implicados en la rebelión facciosa contra el gobierno legítimo y quedárselos para indemnizar a las pobres víctimas de la guerra. Luego, a lo largo de ese mismo año también se van acumulando otros bienes. Hay un decreto que obliga a los ciudadanos a entregar al Ministerio de Hacienda, me parece que es, o vamos, al gobierno, pues todo el oro, las monedas de oro, toda la plata y toda la moneda extranjera que tuviesen. Y más tarde se saquea, oye, menuda casualidad, la inmensa colección numismática que tenía el Museo Arqueológico Nacional. Todo eso se amontona, se va guardando, se va trasladando de un sitio a otro. Claro, en cada traslado empiezan a caerse sacos y sacas y al final se mete en las bodegas del Yate Vita. Ha habido sobre todo un historiador, que es Ángel Viñas, que es economista, aunque se dedique a la historia, pero su formación es de economista. En fin, yo no le llamaré pseudohistoriador ni nada parecido. Es historiador porque se dedica a la historia. Y bueno, este señor ha reivindicado, además de otras cosas, la figura de Negrín. Pues es sorprendente que se esté reivindicando a Negrín. Hasta hace unos pocos años se reivindicaba a Manuel Azaña. Lo hacían pues los descendientes de su partido, lo hacía José María Aznar, lo hizo un cierto director de ABC que una vez que está en la academia ya ha dejado de regalarnos sus perlas, por fortuna. Y dice, bueno, y ahora estamos con Negrín. Dice, bueno, ¿a santo de qué? Porque Negrín es un personaje, como digo, tremendamente siniestro, que está implicado en los asuntos más desagradables de la guerra, ya que él entra en el gobierno, insisto, en la crisis en septiembre del 36, en el gobierno de Largo Caballero. Él asciende a presidente de gobierno con los hechos de mayo, poco después de los hechos de mayo, donde el PSOE y el PC y Companys aniquilan al POM.
y de paso algunos cuantos cenetistas. Sí, relegan a la CNT ya hasta el final de la guerra un papel secundario. Entonces, él supervisa y consiente toda la represión interna que hay en España por parte de los agentes de Stalin, de la NKVD, contra poumistas, contra anarquistas y contra algún que otro socialista. Y luego se empeña, una vez caída Cataluña, en mantener la guerra civil hasta enlazar con la Segunda Guerra Mundial. Ángel Viñas suele reivindicar a Negrín por esta decisión política. Dice, pero bueno, Ángel Viñas jamás ha explicado qué cara se le quedó a Juan Negrín cuando se enteró del pacto entre Alemania y la Unión Soviética, entre Hitler y Stalin, en el que se repartieron Polonia y otros territorios más. También se habría repartido España, de haber seguido la guerra en marcha. Bueno, pues este es el personaje que además se empeña en mantener, al poco de darse el golpe de Estado de Casado, Besteiro, socialista, y Miaja contra el gobierno de Negrín, al día siguiente de empezar los tiroteos y demás, y cuando empezaba la reacción de las unidades militares comunistas en Madrid, o sea, cuando no estaba decidido el golpe, Negrín y sus compañeros comunistas, empezando por la Pasionaria, embarcan en aviones y huyen de España, dejando tirados a sus fieles. Tampoco es tan extraño que el señor Viñas haga estas cosas. Quiere decir que tiene ya una trayectoria y sobre todo en los últimos años, hay que decirlo, por ser sincero, el señor Viñas en sus primeros años como historiador tiene una obra en algunos aspectos encomiable, desde luego. Pero el señor Viñas, con el transcurrir de los años, ha ido, yo me atrevería a decir que degenerando, al menos profesionalmente, y últimamente sus productos son verdaderamente llamativos. Así que tampoco es tan extraño que reivindique a Negrín. Uno de los libros del señor Viñas, el de Sobornos, por ejemplo, unas pocas páginas antes del final, nos dice que el libro, admite que el libro es puramente especulativo. Va sobre los sobornos que teóricamente recibieron los generales españoles desde Gran Bretaña para que España no entrase en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues ya digo que después de 400 y pico páginas te dice que, bueno, que en realidad no hay prueba ninguna y que todo es especulativo. Bueno, este es el señor Viñas y este es el señor que reivindica a Negrín. Bueno, él dice en el prólogo, al final, es justo pues 2 páginas antes de cerrar el libro, que dice, bueno, a ver si con el interés que está tomando la Segunda Guerra Mundial, tal, se abren los archivos y por fin tenemos la lista de los generales sobornados. Dice, o sea que todo lo demás, como usted decía, son especulaciones, son invenciones, son deducciones, son incluso falacias, además a partir de cotilleos, de chismes, demás. O sea, no tienes lo que él llama la evidencia primaria relevante de época, que él la llama, sí, además con anagrama, EPRE. Sí, sí. O sea, has construido un libro sobre tus propias deducciones. Bueno, también le acusó a Franco de asesinar al gobernador militar de Las Palmas de Gran Canaria para tener una excusa y estar en Las Palmas unos días antes del alzamiento y poder subir al dragón Rapiz que le llevó a Marruecos. Además, cuando, por ejemplo, Miguel Platón, y no es el único, ha demostrado que Balmes, que era amigo conocido de Franco, pues habría sido el personaje que habría dejado Franco a cargo de la gobernación de las Canarias. Bueno, Moisés Domínguez tiene al respecto un libro y una obra ya en torno además a ese libro que es sencillamente demoledora, en fin, atacando los presupuestos, no atacando a Viñas, sino la argumentación vacua, absolutamente vacua de Viñas. Pero es que además Viñas, él dice en su primera versión que hay que ver, digamos, que cómo le iban a haber hecho autopsia a Balmes si lo querían muerto, que no le hicieron autopsia, que solo un imbécil, porque es el estilo con el que Viñas trata a la gente, solo un imbécil o un idiota puede creer que se le hizo autopsia y que sabe dónde está esa autopsia, porque claro, nadie la ha encontrado, y Moisés Domínguez la encontró. Luego Ángel Viñas contrató, apalabró o no sé qué hizo con un forense profesional para tratar de desmontar esa autopsia. ¿Coincide conmigo en que la conferencia del Cairo de 1994 es un momento clave? Sí, yo creo que podemos distinguir en lo que es el programa o los objetivos programáticos de la ONU en 2 épocas. Una primera época iría desde la tercera conferencia mundial de la población que se celebra en Bucarest en 1974 hasta la cuarta conferencia que se celebra en el Cairo en 1994. Durante ese periodo
lo que predomina principalmente es esta visión de que para un desarrollo de los países del tercer mundo es necesario controlar la población, es necesario rebajar la tasa de natalidad y que no haya un crecimiento demográfico que esté descontrolado. Sin embargo, esta visión pues, no deja de ser un tanto supremacista, porque se trata de los países del primer mundo respecto a los países del tercer mundo. Incluso desde algunos líderes del tercer mundo se calificaba como xenófoba, con lo cual entra vamos a tener mala imagen. A partir de entonces se cambia el lenguaje, ya no se trata de aunar desarrollo económico con control demográfico que al fin y al postre de lo que se trata es de impedir el nacimiento de seres humanos. Ahora entonces lo que se asocia es a los derechos reproductivos. Lo que se trata de proteger es la salud sexual y la salud reproductiva de la mujer, lo cual también se aúna y les viene muy bien para aunarlo con la ideología de género o lo que en el lenguaje de la ONU denominan igualdad de género. Así pues, lo que la ONU acepta, y en todos los documentos de la ONU se puede observar, es que la planificación familiar se convierte en un derecho reproductivo. Y dentro de esa planificación familiar no solo está la educación sexual, que obviamente nadie nos parece mal. Está incluidos los métodos anticonceptivos, pero además de los métodos anticonceptivos, lo que se incluye es el aborto y también la esterilización. Se habla o se asume por parte de la ONU las tesis del feminismo radical y el derecho a decidir se considera, y el propio Fondo de Población de las Naciones Unidas en muchos documentos así lo consigna, el derecho de la mujer a elegir libremente sobre las opciones que tiene sobre su cuerpo, como si el feto fuese parte del cuerpo de la mujer, no fuese una vida independiente, una vida dependiente o una esperanza de vida. La Federación Internacional de Planificación Familiar propone, literalmente le leo, la eliminación de barreras a la educación sexual, tales como el consentimiento paternal. Es lo que acaba de plantear la señora de Iglesias desde su Ministerio de Igualdad con el acceso de las niñas de 16 años a lo que llama el derecho al aborto. Esto nos plantea, pues una vez más, porque no es la primera y desde luego mucho me temo que no será la última, un panorama en el cual la izquierda está al servicio de los objetivos del gran capital. Efectivamente, la iniciativa parte de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Esta organización nace hace muchos años y está patrocinada precisamente, entre otras multimillonarios, por el señor Rockefeller, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, las fundaciones que pertenecían también a otra familia de multimillonarios, los Mellon. Y esta organización lleva dedicándose e influyendo mucho sobre la ONU y también después en la multinacional abortista Planned Parenthood, al respecto de establecer la planificación familiar, no solo en la utilización de los métodos anticonceptivos, sino fomentando especialmente el aborto. Y entre los objetivos que tiene esta federación internacional son los de eliminar todas las barreras de acceso al aborto, tanto las barreras de carácter normativo, las barreras de carácter político y las barreras de carácter programático, es decir, de valores. Este programa, además, ha sido asumido expresamente por la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, tiene su predicamento dentro de todas las asociaciones y todos los movimientos y todos los partidos políticos de carácter progresista, entre comillas, y que asumen el feminismo radical. Un feminismo radical que no deja de ser un subproducto del marxismo, pero que en esto coincide con el capitalismo y hacen pinza con él a efectos de impedir, porque es además de lo que se trata, impedir del nacimiento de personas. Lo que estamos hablando es ni más ni menos que se está impidiendo que un ser humano venga al mundo. ¿Que eso se considere un derecho? Pues bueno, también en tiempos pasados se consideraba que la esclavitud, el derecho a tener un esclavo, formaba parte del derecho de propiedad. Una monstruosidad, y yo creo que considerar, y en los tiempos futuros, cuando analicen históricamente esta época, entenderán también que es una monstruosidad considerar el aborto como un derecho. En la última década, los campesinos blancos aseguran haber padecido el asesinato de 600 granjeros, usualmente de formas brutales. Desde 1990, la cifra que se maneja es de unos 2.000 asesinatos. En medio de la galopante corrupción en todos los órdenes que vive Sudáfrica, la oleada de ataques contra los granjeros blancos, que con frecuencia desemboca en las torturas y asesinatos relatados, resulta explicable. Las bandas asesinas de negros racistas cantan una famosa canción: mata al Boer al granjero. Shoot to kill, kill our, shoot to kill, Yamaza, pa, pa, pa.
¿la vida de los granjeros blancos importa? Está claro que no. Dentro de esta narrativa que estamos viviendo hoy en día de que solo importan, importan más las vidas de las minorías raciales, obviamente esto está fuera de contexto. A día de hoy, en el mundo entero, la raza blanca es la raza minoritaria. Es decir, que si hablamos de protección de minorías, nos tendríamos que proteger a nosotros mismos. Y lo que está claro es que la vida de los blancos en Sudáfrica no importa nada. Hay que tener en cuenta que los Boers, que son la presencia original blanca en Sudáfrica, data del siglo XVII, si no me equivoco, seguramente me puedes corregir mucho mejor. No, es correcto. Y entonces llevan 400 años allí. De hecho, muchos de los negros que hoy en día viven en Sudáfrica no son originarios de la zona, vienen de otros países colindantes. Entonces, digamos que lo que reclaman ellos es ius soli y ius sanguinis. Nosotros llevamos aquí 400 años, esta tierra la hemos cultivado nosotros. Es cierto que en el pasado hubo guerras, incluso también tratamiento racista por parte de los blancos del momento, pero estamos hablando de hace 400 años, muy parecido también al odio que se fomenta en Hispanoamérica con nosotros. Desde abril de 2019 a marzo de 2020, el asesinato de 166 granjeros como objetivo de estos grupos de auténtico terror, de racistas negros y de extrema izquierda. Ni una sola palabra en los medios de comunicación. Es que luego el problema de esto son los testimonios personales, que yo creo que es lo que más ilustra y lo más preocupante, ¿no? Casos, por ejemplo, de hombres a los que les han sacado los ojos en vida y les han crucificado. Mujeres a las que les han colgado boca abajo, mujeres embarazadas, les han extirpado al niño del vientre y la han matado a palos mientras la mujer moría lentamente. Violaciones, asesinatos, cortar extremidades, en fin, incluso niños vivos hervidos para sacar la carne de los huesos. Los relatos son completamente estremecedores. Hay una periodista canadiense, Lauren Southern, que en su momento hizo un pequeño documental y lo podéis ver en YouTube, y está claro que habla precisamente con los granjeros y cuenta precisamente todo esto, ¿no? De cómo vienen por la noche, de que no pueden trabajar sus cultivos por la noche, que tienen que irse a comunidades para no estar solos. Muchas de las granjas están separadas decenas de kilómetros unas entre otras y por lo tanto la ayuda entre sí es completamente imposible, porque estos ataques son completamente desprevenidos y generalmente por la noche. Por lo tanto, como ponéis al principio, cuando una mujer está sola, una persona está sola en casa, está completamente indefensa contra un grupo de 3 o 4 personas que viene a matar con el objetivo de apropiarse del terreno que no es suyo. El discurso de Donald Trump es un discurso relativamente novedoso, en algunos aspectos lo es mucho, pero la verdad es que en cierto sentido también puede afirmarse lo contrario, que no es tan novedoso. Hombre, es novedoso en el sentido económico de la expresión, pero en cuanto a sentido político tradicional en Estados Unidos no es nada nuevo. O sea, Donald Trump sigue la estela de numerosos presidentes, pues de Reagan, Franklin Delano Roosevelt, el otro Roosevelt, Theodore, Jackson, Jefferson, de desconfiar de la capital. O sea, Washington DC existe como capital pues desde 1800, 1801. Y como está construida sobre unas marismas, se habla del pantano de Washington. Y se dice ahí por parte de los ciudadanos norteamericanos que ahí se hacen chanchullos y que ahí hay mucha corrupción, lo cual es verdad. Este sentimiento, pues para los que son cinéfilos, pues lo pueden ver expresado en la película famosa de Robert Capa y James Stewart de Mr. Smith Goes to Washington. En España se tradujo como Caballero sin espada. Bueno, incluso alguien tan poco sospechoso, en comparación, digamos, con Donald Trump, como fue Jimmy Carter, también vendía ese enfrentamiento con la capital putrefacta, como se ha dicho en la pieza, ¿no? Es decir, que es una constante la política norteamericana. Sí, además es una constante que atraviesa los dos partidos y también de esa se benefician los terceros candidatos de los partidos, como Ross Perot, en su momento George Wallace, ese demócrata segregacionista que se escindió del Partido Demócrata, pero también empleaba este lenguaje de defensor de los pobres contra los pijos y los señoritos de las costas este y oeste y las universidades. Y así, vamos, por ejemplo, Carter, volviendo a Carter dijo algo tan absurdo, tan populista como: yo jamás les diré a ustedes una mentira. Claro, veníamos de los años del Watergate. Ya. ¿Se puede ser populista sin ser millonario? Me refiero al presidente, al político, no a los votantes, que no son precisamente los millonarios. Pero ¿se puede ser un presidente populista o un candidato populista sin ser millonario? Bueno, la verdad es que en Estados Unidos los presidentes claramente populistas, Jefferson, Jackson, los dos Roosevelt, hasta cierto punto Kennedy, de Reagan también, él decía que quería vaciar, drenar el pantano de Washington, y ahora digamos Donald Trump, pues todos ellos
eran ricos, tenían mucho dinero. Hombre, tiene una ventaja, que es que no le debes favores a nadie. Claro. Obama, ya hemos hablado de aquí alguna vez, pues cuando decidió presentarse a senador federal, pues tuvo que empezar a llamar a las puertas de los lobbies y rellenar sus cuestionarios para ver si le daban o no dinero y le daban apoyo. En cambio, si tienes dinero, hombre, eres independiente. Y en Estados Unidos, la verdad, al menos hasta ahora, la fortuna no ha sido motivo de oprobio ni de insulto, a diferencia de España, sino que al millonario, al rico, se le ve pues como un triunfador, como alguien a imitar, incluso como alguien que es un modelo. De vuelta de publicidad tan rápido como les dijimos, seguimos viendo lo mejor de la semana. Voy a recordar aquí unas palabras de Ilham Aliyev, el presidente azerí, que asegura que sus mayores enemigos son los armenios del mundo. Y al respecto de lo que decía usted de que Armenia les sobra, dice literalmente que Armenia como país no tiene valor alguno. Quizá por eso el 16% del presupuesto armenio, que es un país ciertamente rico, se dedica a defensa. Y esa defensa va orientada contra nadie más que contra los armenios. Efectivamente, además es un dinero fácil, de recursos naturales, talar la tierra, te sale el petróleo, lo conviertes en armamento. Además, lo curioso es que, mire, me gustaría resaltar una cosa muy importante, que es que hay una teoría que se llama teoría de la paz democrática. John Rawls, en su libro, por ejemplo, Teoría de la Justicia, lo explica. O sea, las democracias no se pelean entre sí, porque tiene que rendir cuentas ante la sociedad. O sea, cuando tu reelección depende de los votos, no te la juegas en un conflicto para ser reelegido, por resumirlo de alguna manera. O sea, que las democracias dialogan, no se hacen la guerra. Entonces, el tema es que en Azerbaiyán, muy importante, es que desde el año 1969 gobierna la misma familia, a excepción de unos meses en los 90. El actual presidente de Azerbaiyán heredó el poder de su padre. Entonces, en el 2013, por ejemplo, llegaron a publicar las elecciones, los resultados electorales antes del escrutinio. Bueno, es que son muy rápidos ellos. Bueno, pero es que a mí lo que me parece vergonzoso, que la Comisión Europea, de hecho, digamos, investigó y, de hecho, pues se abrió juicio a ciertos políticos europeos, entre ellos diputados del Parlamento Europeo del Partido Popular, como Pedro Agramunt, que esto es una verdad. Ajá. O sea, que llegaron a pagar con prostitutas y caviar para validar una chapuza electoral. Y Pedro Agramunt reclutó a políticos en España para defender la causa de Azerbaiyán, habiendo publicado, reitero, unas elecciones antes del escrutinio. O sea, estamos a ese nivel de que a Azerbaiyán lo que le sobra es dinero. El Ministerio de Exteriores de Armenia ha acusado a Israel no solo de apoyar a Azerbaiyán, sino de avivar el conflicto. Efectivamente, o sea, yo realmente me he llevado, o sea, siempre pues he oído crítica de Israel, tal, pero que lo que uno, digamos, no hace una, digamos, no lo notas hasta que no lo vives en primera persona, ¿no? O sea, que yo veo a Rafael Defense, por ejemplo, que es uno de los principales fabricantes de material bélico de Israel, o Elbit Systems, cuyos drones, los Hermes, son los que están bombardeando todo esto. Sí. O sea, digamos, de qué manera, a sabiendas de quién utiliza, cómo se utiliza, prosiguen la venta, y para mí eso es como una falta de moral absoluta. Es por la dependencia petrolífera, porque el 40 y pico % del petróleo israelí sí, lo compran. Y no solo petróleo, también los dividendos que genera una venta. Y da igual que sea refresco o arma. Ya. O sea, realmente enriquece el Producto Interior Bruto y al fin y al cabo es lo que cuenta. Pero debemos, en mi opinión, tener cierta ética y ver que lo que estamos haciendo realmente es deshonesto, ¿no? O sea, tener una cierta integridad moral, que es muy importante, ¿no? Bueno, y hablando de integridad moral, podríamos también
tratar el caso del gobierno español. El gobierno español, junto con el italiano, está vendiendo armas y el 43% de las armas que importa Turquía se las vendemos entre España e Italia. Y la ministra de Exteriores se ha negado a tratar el asunto diciendo que lo que hace España, increíblemente, es legal y legítimo. Será probablemente legal, pero es legal, entre otras cosas, porque España impide la condena de Azerbaiyán en Europa y, por tanto, claro, España es la que, entre otros, la que lo hace legal y luego justifica con esa legalidad la venta de armas a Azerbaiyán. Es verdaderamente increíble. Efectivamente, o sea, España pues busca no mojarse mucho, pero desde luego poco a poco, digamos, se va quedando entre la espada y la pared, ¿no? O sea, la postura española bajo mi punto de vista, porque realmente como decía Desmond Tutu, en una situación de injusticia, cuando decides ser neutral, es que has elegido el lado del opresor. Y eso es, bajo mi punto de vista, lo que está ocurriendo, porque esto es una guerra totalmente asimétrica, porque estamos hablando de 3 millones de armenios luchando contra un Azerbaiyán que maneja un presupuesto militar que le multiplica, una población que le multiplica, además apoyado con una injerencia directa de Turquía, que tiene 82 millones de habitantes, un ejército el segundo más potente de la OTAN, y además tiene desplegados cazas F-16 sobre el terreno. Los armenios llevaban ya un mes diciendo que mire, que aquí nos están disparando con cazas F-16 de la OTAN. Se negaba. Luego, pues unas investigaciones del New York Times demostraron 2 en el aeropuerto de Ganya, en Azerbaiyán. Dijeron que sí, que es verdad que había, pero que se quedaron después de una exposición conjunta, de un ejercicio, en fin. Y ahora ayer se ha demostrado que tienen muchísimo más F-16. ¿Y sabe lo que ha respondido Aliyev? Que eso es para apoyo moral. Realmente no nos podemos fiar de la información que nos están dando de la otra parte. Es muy importante hacer hincapié en la falta absoluta de cobertura informativa. O sea, digamos, solo hay cobertura informativa turca, que estaban desde el primer día en el terreno, cuando, digamos, empezó el ataque, la agresión, avanzaron con las tropas, y a día de hoy, o sea, si cogemos el ranking más aceptado por la comunidad internacional de libertad de prensa, es el de Reporteros Sin Fronteras, en el que el primero es Noruega, el 26 España, el 154 Turquía, 168 Azerbaiyán, Armenia 61 y el último Corea del Norte 180. O sea, Azerbaiyán está a 12 puestos de Corea del Norte, por eso además la información que nos llega totalmente sesgada. Existe un prototipo, digamos, humano y social de la figura del intelectual. Parece existir, es decir, hasta hace no mucho pues lo podíamos representar con una actitud más o menos distraída, con una pipa, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Introvertido, posiblemente despeinado, cosas de este estilo, pero bueno, no sé si se corresponden, no digo en todos los casos, pero en general. Yo creo que sí y que no. Quiero decir, creo que sí, que todos conocemos, pues lo acabas tú de escribir un poquito y los reconocemos enseguida, pero yo no sé hasta qué punto es un disfraz. Es decir, me parece muy parecido a como el genio incomprendido. Los grandes genios en su época no se les... No, mira, Cervantes era un superventas, Velázquez era pintor de cámara, Mozart era el músico del emperador, es decir, sí se reconoce el genio. Pero en el siglo XIX hubo unos tíos que eran Van Gogh y tal, que alimentaron ese mito del genio incomprendido. Pues yo creo que con el intelectual pasa lo mismo. Es decir, hay eso que has llamado tú, una caricatura a la que el intelectual cree que debe parecerse. Es decir, que probablemente sea un señor que lo que le apetece es estar en su casa y tiene que fingir esa bohemia y tal. Y luego al revés, que dice que hay mucho tontolaba que no va a llegar nunca a nada y que intenta parecer intelectual pues, a base de ponerse una bufanda o un foulard y tal, y mirar interesante, y eso que llaman los americanos los problem glass, las gafas problemáticas, esas gafas que ya te dan todo el aspecto de que eres una persona muy inteligente. A eso me iba a referir, es decir, hay algunos casos en donde es muy evidente esa adhesión a un arquetipo y donde la figura, digamos, que está abiertamente forzada. Y además se suele aderezar con una cierta, no sé, a veces mal humor, por ejemplo, desde luego extravagancia, pero
no tiene, que realmente hay mucha gente a la hora de escribir las biografías acerca de muchos intelectuales quienes les conocieron, dicen que en absoluto eran así. Sí, bueno, quiero decir que efectivamente lo que estamos hablando, lo de ajustarse a un molde completamente. Vamos a ver, si yo pretendo que lo mío he venido a revolucionar el mundo, es que estoy por encima y fuera del resto de la humanidad. Y por tanto debo parecer extravagante, debo parecer excéntrico, que es como les llamaban los ingleses. Entonces, evidentemente sí, en ese sentido, pues gente que es de natural encantador, pues finge ser un borde y cosas de ese tipo, pues porque tiene que poner eso, lo que llamamos esas gafas intimidantes, pues ese amargura, desdén y tal, porque claro, estoy por encima del mundo y os miro desde arriba. Eso. Frente a lo que la gente cree, el mundo de hoy está hecho, en gran medida, el mundo occidental, a imagen y semejanza de los intelectuales. Y digo que frente a lo que la gente cree, estos hoy son mucho más un sostén del poder e incluso perseguidores del disidente que críticos del poder, en su inmensa mayoría. Vamos a ver, es que cuando hablamos de intelectuales estamos hablando de una especie de casta, o si se quiere, de casta profesional, o si se quiere de un gremio, ¿no? Entonces, claro, como en todos los gremios, pues tenemos desde el número uno, que es el verdadero, que es el que va a imponer su doctrina, que es el gran profeta, y luego son los escribientes, los imitadores, los popularizadores, fundamental. Porque si tú eres sencillamente Marx y haces un tomo espantoso que se llama El Capital y tal, y no tienes un tío que lo popularice, estás perdido. Entonces son muy importantes los popularizadores, pero claro, no son originales. En ese sentido, cuando vemos que esas teorías han llegado ya al poder, el intelectual de segunda, el intelectualcillo, sabe que solo arrimándose al poder va a conseguir alguna atención de alguien, poder, un presupuesto, una paguita. La Unión Europea, desde ese proyecto originario de 1957, se ha convertido en un negocio de Alemania. Básicamente, hoy es un negocio de Alemania. Sí, vamos a ver. Evidentemente, al romper la unidad del mercado europeo, es decir, que no existan fronteras, que se pueda importar cualquier tipo de producto en Europa, esto supone que los productos industriales alemanes, que todos sabemos que tienen un alto valor añadido, tienen mercado en todo el mundo. Por ejemplo, pensemos en el mercado chino, es el mercado más espectacular que hay ahora. 80 millones de chinos ascienden de escala social todos los años. Esto es lo que se llama el festín globalista. Nosotros no participamos de ese festín, pero Alemania está enriqueciéndose y llenando sus arcas con ese festín globalista. Entonces, es este globalismo mal entendido, es decir, como una especie de libertad de mercado que destroza en la práctica la libre competencia, porque pretenden confundirnos ambos conceptos y ambos conceptos son totalmente distintos. Es decir, no es lo mismo la libertad de mercado y la libre competencia. Debe existir libre competencia, pero el mercado debe de ser regulado, cosa que desde arriba nos impide. Pero esto es la política que impone Bruselas y es en estas circunstancias que la Unión Europea se puede entender que es un juguete en manos alemanas diseñado para que Alemania gane dinero y el resto de países no lo hagan. Es decir, una situación que ya hemos visto que los ingleses han dicho basta, es decir, una situación en que se hace insoportable seguir en esta situación. Y hemos llegado al punto en el que en el Levante español se come naranja sudafricana. Y quien trae a Europa y a España estos productos son grandes corporaciones transnacionales que están en manos de fondos de inversión especulativos que naturalmente invierten allí donde los salarios son especialmente bajos, y contra eso es contra lo que no podemos competir, y esto es lo que no nos defiende la Unión Europea, que en principio es lo que tendría que hacer. Pero todo eso se ha perdido y, como digo, hemos llegado al punto en el que en un país como España se pudre la naranja y se consume la naranja sudafricana. Sí, vamos a ver, es evidente que solo grandes corporaciones transnacionales son capaces de producir en países a 30.000 kilómetros de distancia, traerlas a Europa y venderlas en Europa. Es decir, estas grandes compañías eligen como países productores países con salarios de semiesclavitud, con condiciones laborales inexistentes, utilizan incluso trabajo infantil, no existen restricciones al uso de pesticidas.
Esto en materia agrícola, en fin, en materia industrial ocurrirá otro tanto. Pensemos que la Unión Europea es uno de los grandes mercados mundiales. Tiene prácticamente 500 millones de habitantes con alto poder adquisitivo y, en definitiva, es un negocio jugoso porque los bancos saben que, en definitiva, el negocio está en producir fuera y vender dentro. Evidentemente, los fondos de inversión solo son, digamos, la mano que, en definitiva, realiza la operación. Y luego nos referiremos al tema de Luxemburgo, en cuanto a que Luxemburgo evidentemente es un paraíso fiscal, o más bien se podría decir un paraíso de la elusión fiscal. Y en definitiva que en todo este juego quedan de lado, se dejan de lado a los pequeños productores locales españoles, europeos. Antes he visto que en el reportaje se ha hablado de Francia, de Italia. Está en una situación parecida a nosotros. Se nos convierte únicamente en un mercado pasivo de esos países del norte y por este camino estamos perdiendo la soberanía alimentaria, lo cual es extraordinariamente grave porque en esta situación de pandemia que hemos pasado hemos podido estar desabastecidos porque hemos perdido ya la soberanía industrial. Todos los elementos que necesitamos como mascarillas o respiradores, porque todo venía de China, porque en China se producía más barato y todo se produce en China, pero estamos en camino de perder incluso la soberanía alimentaria, que es tan o más grave que la primera. Por lo tanto, a mí me gustaría dar la voz de alarma respecto de este tema, porque ya no solo nos jugamos el que el campo se desertice, es que nos jugamos el que tengamos que depender de países terceros, que en definitiva pueden ser socios o amigos o no serlo en un momento dado, para poder subsistir. Aquí hay un país también que en todo este entramado al que nos estamos refiriendo juega un papel fundamental, que es Holanda, los Países Bajos. Sí, Holanda es una especie de, en fin, por decirlo en términos vulgares, es una especie de compinche de Alemania. Alemania es la gran potencia, es el gran mercado y Alemania es la que suministra todos los productos a bajo precio a esta gran potencia, bueno, y al resto de Europa también, pero en definitiva es el puerto de entrada de todos los productos que vienen a Europa desde el Atlántico, de todo el mundo. Estamos hablando de productos que, como he dicho antes, se transportan a 30.000 kilómetros de distancia, 20.000 kilómetros de distancia. No hablamos de la huella de carbono que esto supone, pero en fin, es un daño medioambiental considerable para que luego la Unión Europea se erija en paladín y lucha contra el cambio climático. Para que nos hagamos una idea, Holanda es nada menos que el segundo exportador mundial de productos agroalimentarios y es solo un país de 17 millones de habitantes. No tiene prácticamente ni un solo campo cultivado, un solo propio. El puerto de Rotterdam, de Holanda, es un auténtico coladero en el cual, digamos, se desconocen y desprecian los principios europeos todos los días, introduciendo miles de toneladas de productos que ya producimos aquí, pero comprados en terceros países a precios irrisorios que, como hemos dicho, tienen la principal consecuencia de destrozar las producciones autóctonas. Holanda se dedica básicamente a la reexportación, es decir, reetiqueta los productos que importa y los reexporta con un precio evidentemente totalmente distinto, de forma que saca abundante rédito de esta actividad y solo voy a dar un dato, es decir, la renta per cápita holandesa supera en más del doble a la española. Visto todo lo cual, nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Dios mediante, que tengan muy buena noche y fin largo de semana.